La primera evidencia de la verdadera unidad la encontramos en el capítulo 2, versículo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. Es indispensable recordar que el formato en el cual se estaban escribiendo las cartas o se escribieron las cartas, como es esta, y si te das cuenta, todo el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito en formato de cartas. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Si hablamos de la carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, venimos hablando de toda esta forma en la cual Dios quiso utilizar a estos hombres para marcar un precedente, la guía y que nosotros conociéramos el Evangelio. Es asombroso y no deberíamos estar descartando la manera en la cual Dios ha planeado que tú y yo podamos compartir también el Evangelio. De una manera tan sencilla, tan poderosa, podemos impactar, transformar las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Creo que Pablo jamás pensó, voy a escribir esta carta para que en algún momento forme parte de la Biblia. Pero Dios sí lo sabía. Y cuando tú y yo entendemos la magnitud, la perfección, la omnipresencia y la omnisciencia de nuestro Dios, que Él lo sabe todo y Él controla todo y su soberana voluntad siempre va a conducirnos a algo bueno, entonces podemos disfrutar plenamente nuestra vida. Dios ha planeado, desde antes de la fundación del mundo, Él planeó que su Hijo Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros creemos en esto, formamos parte de una familia, de un cuerpo. Nos volvemos su iglesia, nos volvemos sus manos, nos volvemos sus pies. Así que por lo tanto es necesario trabajar en la unidad y no descuidarnos de ello. La primera evidencia que estamos estudiando en Gálatas capítulo 2, la primera evidencia de la unidad en el cuerpo de Cristo, de la unidad que produce la libertad del Evangelio, es que aceptamos a todos los que están en Cristo Jesús. Así como Tito no fue obligado a circuncidarse, ahora nosotros no debemos insistir en agregar algo a la creencia en el Evangelio. Así como Tito no fue obligado a circuncidarse ni a formar parte de la cultura judía, a pesar de que todos los apóstoles eran judíos y habían crecido bajo la cultura judía, cuando conocieron a Tito y vieron que el poder de Dios estaba en él y que él había creído en el Evangelio y que Pablo lo estaba promoviendo o lo estaba llevando a formar parte de aquellos que iban a formar a más gentiles, no le impusieron la circuncisión. Esto es algo que nosotros debemos aprender porque muchas veces llegamos a una ciudad, a un pueblo o formamos parte de una cultura en alguna congregación y si las personas no están de acuerdo con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con la forma de ver la vida, es muy fácil rechazarlo. Es peligroso cuando la iglesia se vuelve una promotora de cultura y no la portadora del Evangelio. Es peligroso cuando la iglesia pierde el rumbo y considera que tiene que defender sus tradiciones y sus costumbres en lugar de predicar el Evangelio. La labor de la iglesia es dar a conocer la palabra de Dios, es dar a conocer y compartir el Evangelio tal y cual es, sin poner ninguna cultura de por medio. De la misma manera, así como Tito no fue circuncidado, así nosotros tampoco deberíamos de imponer o de agregar algo más al Evangelio. Tenemos que tener bastante cuidado acerca de ello. Esta evidencia, aceptamos a todos los que están en Cristo Jesús sin importar la cultura. Esto es la evidencia de que realmente hemos sido libres en el Evangelio y por el Evangelio. La madurez espiritual no es exigir a los demás que cambien, sino aceptarlos tal y como son. Esa es la madurez espiritual. La madurez espiritual no es estar exigiendo a las personas que sean como nosotros, que piensen como nosotros, que hablen como nosotros o que actúen como nosotros. La madurez espiritual es que aceptamos a todos los creyentes, tal y como son, de la manera en la que el Señor los ha rescatado y confiar en que la obra del Espíritu Santo habrá de ir transformando aquellas áreas, aquellos aspectos, aquellas situaciones que nosotros no conocemos, pero que Él sí. El Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Es nuestro mejor consejero, es nuestro mejor maestro, es nuestro consolador. Es el que nos enseña y nos muestra las cosas que le agradan al Padre, no nosotros como seres humanos. El que nosotros podamos comprender entonces a todos y aceptemos a todos que están en Cristo Jesús, aunque vivan diferente a nuestra cultura,
Esa es la evidencia de una unidad en el Evangelio. Y la palabra de Dios nos llama a vivir en armonía y no a competir con nuestros hermanos. La madurez espiritual es aceptar a todos los creyentes en Cristo Jesús en lugar de exigirles que cambien. Soy el pastor Benjamín Esquer y sé que por la gracia de Dios cada día estás creciendo y conociéndole más a Él.